Bueno, y el tema que tocaremos hoy en Psiconoticias será la política. Pero, ¿qué es la política? La política es una rama de la moral que se ocupa de la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre y compuesta por mujeres y hombres libres resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Pero también se podría definir la política como la ciencia que se encarga del estudio del poder público o del Estado. Algunos autores presentan al uso legítimo de la fuerza como la característica principal de la política. Siguiendo con esta definición, la política es el ejercicio del poder en busca de un fin trascendente. Esta promueve la participación ciudadana, ya que posee la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para promover el bien común. Según Max Weber, Raymond Aron, George Pedel y Maurice Duverger, el objeto de estudio de la política es el poder. Y es así como comenzamos el programa de hoy, en Psiconoticias. Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más de su noticiero preferido, Psiconoticias. Hoy estamos aquí para hablar acerca de la crisis política en el Perú y de sus gobiernos más importantes, resaltando los de 1985 hasta la actualidad. ¿Y cómo es que esto influyó para que se generara el desinterés hacia los temas políticos? Y para esto tenemos invitados especiales que nos hablarán más profundamente del tema. El primer gobierno de Alan García empezó el 28 de julio de 1985 y culminó el 28 de julio de 1990. Al principio se tomaron medidas que dieron resultados positivos, ya que encontró al Perú con una inflación del 10% y logró que descendiera al 3.5%. Pero a un año de su mandato empezaron los problemas, ya que el Perú no percibía grandes ingresos, se había llegado al límite de producción y los peruanos cambiaban el INTI por el dólar. Esto provocó que el INTI se devaluara, subieran los precios y se subiera el sueldo. El punto de ruptura del gobierno fue cuando se intentó estatizar la banca. Esto para controlar la hiperinflación que había llegado al 1722.3% hasta el 2775%. Pero esta medida no fue aprobada por el Congreso. En ese momento se veía un estado de bancarrota y que importaba más de lo que podía exportar. Si bien hubo conversaciones con el Fondo Monetario y el Banco Internacional, no se dio un préstamo debido a que el Perú ya tenía una deuda de $1.000 millones. El aumento del desempleo y la crisis que se vivía en el Perú provocó que el Estado dejara de cumplir con sus funciones básicas, como es la salud, educación, asistencia social y la administración de la justicia. Mencionado antes, tenemos invitados especiales, entre los cuales se encuentra Francisco Medina. Francisco, por favor, ¿puedes pasar? Bueno, él nos va a hablar acerca de el primer gobierno, sobre el gobierno de Alan García. Por favor, ¿puedes tomar asiento? Gracias. Primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Como ya lo mencionaste, yo voy a hablar sobre los gobiernos de Alan García. Los puntos críticos que surgieron en este gobierno, en el primer gobierno de 1985 hasta 1990. ¿Qué características podrías resaltar de su primer gobierno? Lo que Alan García buscaba con este gobierno era estabilizar la economía, ¿no? Porque quería eliminar la deuda externa que teníamos. Para eso trató de estatizar la banca, ¿no? Pero adicional a eso se desarrollaron problemas sociales y políticos. Como por ejemplo los de los terroristas. ¿Cómo fue que nació el terrorismo? El terrorismo nació en años anteriores del gobierno, en el gobierno de Belaúnde, con la fundación de Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos, en diversos movimientos. Pero fueron los ataques que realizaron a Lima lo que motivaron a un rechazo a la política de Alan García, ¿no? Otro de los puntos importantes fue la matanza de los terroristas en los penales, como el penal de San Juan del Lurigancho, el Frutón y en el penal de mujeres de Santa Bárbara, ¿no?
También el otro punto fue la masacre por medio de los policías o de las autoridades policiales al pueblo de Cayara en 1988, en Ayacucho. A menos de 20 días del cambio del mandato, Víctor Polay Campos y 47 militantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru escaparon del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro a través de un túnel de 30 metros construido por afueras del penal. ¿Y esto cómo afectó a su gobierno de Alan García? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Cuáles fueron los cuestionamientos? Lo que cuestionaron fue que la incapacidad operativa de las fuerzas policiales, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar seguros si los terroristas escapan de un penal? Y supuestamente ese penal en ese tiempo era de máxima seguridad, ¿no? ¿Y esto qué generó? ¿Qué llegó a generar? Lo que generó fue una inseguridad y rechazo a las fuerzas policiales, un temor de que no estaban seguros en las calles, dado que los movimientos terroristas en ese entonces hacían ataques, atentados, coches bombas y entre más ataques. Ya, acerca de lo político y la oposición, ¿qué fue lo que se vio muy intensamente? En cuanto a la política, podemos mencionar que en su intento de estatización de la banca, no lo pudo concretar porque incrementó la inflación de la economía. Como ya tenemos entendido, en su último discurso a la nación hubo atentados contra ese debido a que no lo dejaron terminar. ¿Debido a qué? Si bien es cierto, no es un atentado, pero lo que sí fue que no lo dejaron concluir con su mensaje a la nación, dado que los congresistas no aprobaban su mandato. No estaban conformes con las medidas que tomó. Al terminar su gobierno de Alan García, ¿cuáles fueron los factores aprobatorios que se dieron? Al comenzar su gobierno, Alan García tuvo una máxima aprobación de casi 90,6%. Todo el pueblo peruano estaba feliz con esa candidatura y se demostró con su autoritarismo cuando él, después de ser electo presidente, daba balconazos, mensajes a la nación, hablaba públicamente, demostrando su oratoria que tenía, ¿no? Pero conforme fueron sucediendo los hechos que anteriormente los mencioné, su aprobación fue bajando, tanto así que en 1988 su aprobación en enero empezó con 43%, pero ya finalizando el año en diciembre terminó con 13%. Pero eso no fue su aprobación más baja, sino que en un año anterior de terminar su mandato llegó al 9% de aprobación. En las elecciones de 1990, quien ganó las elecciones fue Alberto Fujimori, pero según el artículo 166 de la Constitución de 1979, otorga a los expresidentes como senadores vitalicios, los cuales los invitaba a participar del Congreso para asistir, oír y proponer, ¿no? Entonces, justo en ese Congreso fue que lo acusaron a Alan García de enriquecimiento ilícito con las arcas comunales. Lo que posteriormente fue declarado inocente porque no encontrarse las pruebas suficientes, y no fue hasta el autogolpe de Estado de 1992 en el cual se disolvió el Congreso, y ahí fue donde Alan García huyó al extranjero, pasó su tiempo en Colombia y posteriormente en Suiza. ¿Crees que todo lo sucedido en el gobierno de Alan García ha influenciado para que la población hoy en día sienta ese desinterés por la política, se sienta manipulada o que la política sencillamente ya no va? Que se ha influido, yo diría que en parte sí, porque fue un comienzo al rechazo a los dirigentes políticos, ¿no? Ya posteriormente en los gobiernos de Alberto Fujimori se fue incrementando. Y disculpa que te interrumpa, pero posteriormente en el segundo gobierno, que la población tuvo ese rechazo de 9% hacia el primer gobierno, ¿por qué volvieron a votar por Alan García? ¿Cuál fue uno de esos motivos para que Alan García volviera al poder? Yo diría que el principal motivo fue ya la ignorancia, pero no hay que malentenderlo.
ignorancia en el sentido de que los electores o votantes en el 2006, todos eran jóvenes. En ese entonces nadie había vivido toda la época del terrorismo o de la inflación, de que no podían comprar ni siquiera un pan. Entonces, todas las personas que vivieron todos esos problemas ya estaban en menor cantidad. Su densidad poblacional era menor, a comparación de los jóvenes que crecieron y fueron tomando un ideal de Alan García como un líder que se desplaya bien, que habla bien y que pueda ser un buen presidente. Entonces, cuando se presentó a las elecciones del 2006, no ganó en primera vuelta, pero en segunda vuelta le llegó a ganar a Ollanta Humala, lo cual demostró que la población olvidó qué es lo que se vivió, ¿no? En aquellos tiempos. Algo que podríamos decir entonces sería que la población, o mejor dicho que la juventud, al no informarse bien o al estar cegada por las nuevas cosas que llegan por venir, a las nuevas cosas que llegan por venir, llegan a olvidarse y a solamente ver algo utópico, por así decirlo. Claro, el gobierno supuestamente fue maquillado, ¿no? Porque como los jóvenes crecieron ya después de todos esos hechos, ellos creían que con Alan García el Perú podría resurgir nuevamente, ¿no? Como el pensamiento de Víctor Raúl Ayala-Torres, fundador del partido aprista, que solo el APRA podría salvar el Perú. Entonces los jóvenes fueron tomando ese ideal. Bueno, realmente te agradezco mucho por habernos informado de esta realidad política que, aunque es un poco lejana, pero hoy en día sirve para tener en cuenta de todo lo que hemos vivido y para tomarlo en consideración más adelante. Gracias, Francisco, por estar aquí hoy. Muchas gracias. Bueno amigos, continuando con el tema, tenemos a otra de las invitadas, a la señorita Grismania López Casasola. Adelante, por favor. Hola Grismania. Toma asiento. Bueno, con ella vamos a tratar el tema de la crisis, pero centrándonos en el gobierno fujimorista. Sabemos que Alberto Fujimori fue una figura polémica en el Perú, que actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por crímenes en contra de la humanidad y delitos de corrupción. Ha sido calificado como autoritario por la prensa y parte de la población, y por algunos personajes públicos como dictador, principalmente a raíz del autogolpe de 1992. Claro, Tatiana, agradecerte primero por la invitación. Me parece interesante hablar sobre la crisis política en el Perú y el gobierno de Fujimori. En este caso yo te podría decir que el gobierno de Fujimori tuvo cosas buenas como malas. En mi opinión te podría decir que tiene algo bueno, que fue que combatió el terrorismo como era de Sendero Luminoso y MRTA. Creo que las familias fueron las que sufrieron, porque familias enteras murieron siendo inocentes. Entonces creo que, pero a causa de eso fue que también se combatió el terrorismo. Y te podría decir, mejor hablemos sobre su primer gobierno, que fue en las elecciones de 1990. Esta parte creo que tienes razón. Según mi opinión, el error que cometió Alberto Fujimori fue confiar en el que creía que era su mano derecha, Vladimiro Montesinos. Yo no viví en esa época en la que estaba fuertemente el terrorismo, pero sé por opiniones, testimonios de personas que sí estuvieron presentes ahí, que fue terrible. La gente vivía con una inseguridad tremenda. No podía salir ni a media cuadra porque corría el riesgo de ya no regresar vivo a su casa. Claro, es cierto lo que dices, porque, como todos decimos, el gobierno de Alberto Fujimori tuvo cosas buenas, como también malas. Pero mejor hablemos de su primera elección, que fue en 1990. Se presentó y resultó vencedor con el 64% de los votos de la población. Pero luego, debido a que la nueva constitución política permitía la reelección presidencial, Alberto Fujimori se volvió a presentar y también ganó, que fue en las elecciones de 1995 con el 64% de los votos. Entre las cosas positivas que podemos decir de Alberto Fujimori encontramos la captura de Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso. Fue el 12 de septiembre de 1992. Con este trascendental hecho, se sella la derrota política de este sanguinario grupo terrorista. Durante su gobierno se implementó su estrategia de lucha frontal contra los grupos terroristas, los cuales amenazaron la existencia y la viabilidad de su propio Estado, ya que fueron derrotados en su mismo campo militar.
Si bien es cierto, sí hizo cosas buenas, y yo nunca antes había visto un jefe de Estado que realizó tantos recorridos por los pueblos alejados del Perú. Tal vez para la inauguración de una posta médica o de un colegio, haciendo patente la presencia del Estado en estos rincones que estaban desconectados de la realidad nacional. También cabe recordar que Alberto Fujimori ingresó al poder cuando el Perú se encontraba en una tremenda crisis, ya que con el gobierno de Alan García nos dejó totalmente aislados del mundo, hecho contraproducente en una época en la que se comenzaba a hablar de una aldea global. Con la reinserción fue posible celebrar empréstitos, ganar grados de inversión y firmar tratados comerciales. Claro, tienes razón. Claro, y tiempo después de su tercer periodo, en el año 2000, salieron a la luz evidencias de los actos de corrupción detectados durante su gobierno por Montesinos. Hecho reflejado que fue en los famosos Vladivideos, en donde se logra observar la decadencia de la clase política peruana. En ese momento estalló la última crisis de su gobierno. Es cierto, postuló por tercera vez a la presidencia en el 2000 y ganó la elección, pero esta fue considerada como fraudulenta y permitió también que Vladimiro Montesinos creara una amplia red de corrupción que involucró a todos los estamentos de la sociedad. Claro, y además podemos hablar sobre la clausura del Congreso y las Cortes de Justicia en el denominado autogolpe del 5 de abril de 1992. Y aprobó el uso de escuadrones de la muerte para matar a presuntos militares del Sendero Luminoso. Y debemos recordar cómo en la fatídica noche del 3 de noviembre de 1991, el Comando de la Muerte denominado Colina perpetra la masacre de Barrios Altos, dejando 15 muertos, entre ellos lastimosamente el niño de 8 años, Javier Ríos Rojas. Es cierto, no podemos dejar pasar por desapercibido la esterilización forzada que se sufrió en el gobierno de Alberto Fujimori. Sabemos que la esterilización forzada se produce en una o más personas sin su consentimiento ni justificación médica. Es considerada como un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra y un delito grave de violencia sexual, con el objeto de impedir la reproducción de una mayor población. Si bien es cierto, el presidente Alberto Fujimori ha sido acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad a causa del programa de esterilización. En este periodo se puso en funcionamiento en el Perú un programa de esterilizaciones forzadas contra las mujeres indígenas, con el nombre de Plan de Salud Pública, y fue presentado el 28 de julio de 1995. Recordando fechas del 9 de septiembre de 1995, nuestro expresidente Alberto Fujimori presentó un proyecto de ley que modificaba la Ley General de la Población con el fin de autorizar la esterilización. El plan tenía como objetivo disminuir el número de nacimientos, en los que los sectores pobres de la sociedad peruana apuntaba esencialmente a los indígenas de las zonas más abandonadas. Según la acusación de una congresista en septiembre del 2003, 3.000 indígenas habían sido esterilizados de esta manera de los años 90. Los centros de salud obligaron a su personal a que lograran de cierta manera las operaciones de ligadura de trompa, su pena de despido arbitrarios, lo cual presionaban al personal medio para influir en los pacientes. Sí, lamentablemente nada justifica lo que se hizo. Y cómo olvidar también que hostigó a sus opositores políticos y a la prensa y compró la línea de otros medios para garantizar su fidelidad. Utilizó programas televisivos basura, como es el caso del tristemente célebre programa de Laura Bozo, con una finalidad distractiva, y para otros tuvo una finalidad embrutecedora. Lamentable, la verdad. Claro, y finalmente, tras una década en el poder, Alberto Fujimori abandonó el Perú en noviembre del 2000, al estallar el escándalo de la corrupción que enlodó su jefe de inteligencia, Vladimir Montesinos. Desde Tokio renunció a la presidencia vía farsa. Tengo que confesar lo difícil que es llegar a una conclusión equilibrada, pero desapasionadamente no todo es malo ni todo es bueno. Es un hecho innegable la importancia de nuestra vida social y económica, que se haya vencido el terrorismo, que existe una inflación controlada y estar controlados del mundo. Y con todo lo vivido durante esos años, tanto sufrimiento, tanta sangre derramada, el pueblo optó por mantenerse al margen de cuestiones políticas, tal vez por temor, y perdieron la confianza en la vida política. La falta de incentivo y el desinterés de la juventud por las cuestiones que ciertamente le competen nace de la falta de oído,
y del aislamiento, al que se relega desde los ámbitos efectivamente habilitados a estimular y capacitar gente. Tienes mucha razón, Tatiana. Por ello, en la actualidad se ven tantas personas que deciden votar en blanco o un voto nulo y no exponerse a pasar por ello nuevamente. Sí, lamentablemente fue un gobierno que, como tú bien lo dijiste, tiene cosas buenas y cosas malas, y que lamentablemente pues influyó para que se generara este desinterés hacia la vida política actualmente. La verdad, ha sido un placer tenerte aquí, Grisvania. La verdad, muchas gracias por compartir con nosotros y con nuestros televidentes el tratar este tema. No, y agradecerte a ti sobre todo por la invitación. Me encantó conversar un rato sobre la crisis política en el Perú y el gobierno de Fujimori. Gracias. Bueno, continuando con las entrevistas, tenemos una invitada muy especial, la señorita Cristel Rondón. Pasa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ella nos hablará hoy día sobre un tema muy importante en lo que es el gobierno del Perú, y tocará el gobierno de Alejandro Toledo. Cuéntanos, Cristel, hay una fecha muy importante que resalta en su gobierno, que es la quincena de junio del 2002. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en la quincena de junio del 2002, el Frente Cívico de Arequipa se alza contra el gobierno de Alejandro Toledo. Y entonces, ¿cuáles fueron los factores que dieron lugar a esta alzada masiva de pobladores arequipeños? Entre uno de los factores más importantes viene a ser que el entonces presidente Alejandro Toledo se compromete a defender el patrimonio regional, en particular la intangibilidad de Sedapar, SEAL y EGASA, como empresas de propiedad de administración pública. Sin embargo, el año siguiente, el entonces presidente, olvidándose de la palabra empeñada, autoriza la venta de EGASA. Esa mecha fue la que prendió el arequipazo. Una de las medidas que tomó el pueblo arequipeño al frente de las privatizaciones fue el hecho de asumir una huelga indefinida frente a la privatización de las empresas de EGASA, SEAL y Sedapar. En esa huelga indefinida, lo que el pueblo arequipeño hace es paralizarse totalmente. No se abrieron tiendas, no se abrieron centros comerciales, la gente no salía. Hubieron cacerolazos que se daban de 12 a 7 de la noche. Hasta entonces es que el pueblo arequipeño se paraliza totalmente, y ustedes saben cómo esto podría afectar a la economía del Perú, siendo una de las principales ciudades, siendo uno de los principales departamentos del Perú. Es entonces que se paraliza, y con esto también se llega a ver una estancada economía que no llega a subir. Por lo tanto, el entonces presidente Alejandro Toledo toma medidas correspondientes. Bueno, y todo lo que nos cuentas entonces se resume en esta frase: Arequipa queda paralizado. Bueno, continuando con otro tema, también muy importante en el gobierno de Alejandro Toledo, sería el caso de Ilave. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Lo que ocurre en el pueblo de Ilave es que el 26 de abril de 2004, un lotero de pobladores linchó al entonces alcalde de Ilave, Fernando Robles Cayomamani. Los pobladores acusaban a Robles de malversación de bienes y de malos manejos. Al no poder vacarlo, lo asesinaron a golpes. El problema venía durando ya un mes. Desde el sábado 13 de abril de 2004, los pobladores de comunidades campesinas aymaras y toda la provincia de Collao venían exigiendo la salida de Robles, acusándolo de malversación de fondos, nepotismo y pelucado. A esto se le sumaba que Robles, candidato de unión regional, había sido elegido con bajo respaldo, siendo entonces que el teniente alcalde, que venía a ser la oposición de él, estando en el partido Patria Roja, levanta al pueblo para que prácticamente lo asesinaran. Bueno, y otro punto también muy importante en el gobierno, después ya de lo que hemos escuchado, sería el tema del Andahuaylazo. Cuéntanos, Cristel, ¿qué fue lo que pasó en el Andahuaylazo? El Andahuaylazo fue una asonada que ocurrió en la ciudad de Andahuaylas y que fue encabezado por el mayor retirado del ejército peruano, Antauro Humala Tazo, quien al frente de 150 seguidores del etnocentrismo capturó la sede de la comandancia policial de Andahuaylas. Ocurrió esto entre los días 1 y 4 de enero del 2005, bajo el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo, habiendo cuatro muertos que venían a ser policías. El entonces presidente Alejandro Toledo se encontraba en Punta Sal, al igual que sus ministros, que el ministro del Interior. Entonces regresa a Lima y declara en estado de emergencia a la región de Apurímac, ordenando inmediatamente el envío del lugar a más de 300 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía.
En junio de 2004, Antauro Humala fue denunciado ante la Cuarta Fiscalía Provincial por los delitos de sedición, conspiración para cometer delito de rebelión contra los poderes del Estado y el orden constitucional contra la tranquilidad pública y el peligro común. La Procuraduría del Ministerio del Interior la denunció también por tenencia ilegal de armas. Frente a esta denuncia, Antauro se limitó a considerarse como perseguido político. El 29 de diciembre de 2004, el nuevo comandante del ejército peruano, el general Luis Muñoz Díaz, impuso el pase a retiro del teniente coronel Ollanta Humala, que seguía oficiando de agregado militar en Corea del Sur. Ese fue el detonante para que Antauro Humala y sus supuestos etnocentristas se lanzaran a la aventura del Andahuaylazo, reprochando al gobierno de Toledo al no apoyar a los militares que, como Ollanta Humala, luchando contra la dictadura fujimontesinista y favorecer más bien a aquellos que le habían sido cómplices de la misma, como el caso del mismo Luis Muñoz, uno de los que fueron filmados en la sala del CIN por Vladimir Montesinos. Para poder concluir, podríamos decir que la población se siente ya desinteresada por la política de acuerdo a todos los sucesos antes ya mencionados. Bueno, y entonces se ha venido dando esto desde hace mucho tiempo. Bueno, con esto vamos a concluir esta entrevista con la señorita Cristel. Muchas gracias por venir. Bueno, y eso sería todo. Ya. ¿Qué opina usted sobre la política? La política actual del Perú. ¿Por qué ese desinterés? No hay esa confianza en los candidatos. No es inseguridad de que es lo mismo, pasa todos los años. ¿Desde cuándo usted cree que empezó ese desinterés aquí en el Perú por la política? Que las personas no quieran saber mucho de eso y voten así al azar, se podría decir. Cuando toqué a fondo lo que es historia, política, lo que pasa, lo que sucede en los municipios, en las regiones. ¿Usted vota acá en Arequipa o vota para acá, para Arequipa? Sí. Y ahí, si no es mucha molestia preguntarme, ¿nos podría decir por quién va a votar? No sé si Y si usted tuviera la oportunidad de votar, ¿por quién votaría? ¿Por Yamila o por Ismodes? normal. No, voto nulo. Usted está diciendo que daría un voto nulo. ¿Por qué daría usted el voto nulo? ¿Usted qué concepción tiene del gobierno de Alberto Fujimori y de Alan García de hace años? Y ahí del gobierno ahora de Ollanta Humala, ¿le parece bien su gobierno o tiene algunos descontentos sobre el gobierno? Lo que he vivido, estoy contento con lo que he hecho. No hizo ganas de apoyar a los pueblos. ¿Qué es lo que usted piensa que falta para que el Perú cambie o ya no, para que vuelva esa confianza? El Perú cambie, que el presidente nos dé confianza a nosotros, que nos apoye a hacer una empresa o a trabajar. Sí. Ya bueno, muchas gracias. ¿Qué opina usted sobre la política? La política, ¿qué te puedo decir? Lo que todos opinamos, que hay unas cosas buenas, otras cosas malas, pero más que malas. ¿Y cuáles podrían ser esas cosas malas? La corrupción. Ya. ¿Y por qué cree usted que empezó el desinterés por la política? El desinterés de las personas que ya no quieren... O sea, votar por alguien, sino deciden un voto nulo o un voto blanco. ¿Por qué Porque cree la usted? mayoría de candidatos más se va para su beneficio. Y para los ciudadanos casi nada. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que eso cambie? ¿Qué puede pasar? Para que las personas vuelvan a confiar en los candidatos. Que todas las propuestas que hagan, todas las cosas que las cumplan. Porque la mayoría propone varias cosas y no lo cumple. Por eso, si un candidato postula y propone algo
y él está dispuesto a cumplirlas, las personas no sabrían si es que él va a cumplirlas o no. Tendríamos que A veces arriesgarnos. Exacto. ¿Qué opina usted acerca del gobierno de Alberto Fujimori o de Alan García, el primer gobierno? Bueno, Alberto Fujimori tuvo sus pros y sus contras también, pero nos erradicó el terrorismo. Claro. ¿Sí o no? Sí. Fue un buen beneficio para nosotros. Sí. Y Alan García, ¿qué te puedo decir? Que hizo también cosas buenas, pero también se largó con cuánto de dinero. ¿Usted cree que por hechos como los que cometió Alberto Fujimori, tal vez el excesivo derramamiento de sangre, tanto por inocentes como también culpables, y por los actos que cometió Alan García, es que podría haber empezado también ese desinterés que hay ahora acerca de las políticas? Puede ser, ¿no? Claro. ¿Usted vota acá? ¿En Arequipa? Sí. Ya, si no hay mucha molestia preguntarle, ¿nos podría decir por quién va a votar? Ahorita realmente, hasta ahorita estoy indeciso. O sea, ¿Por más quién va por un voto votó? nulo. ¿Por quién votó anteriormente? Anteriormente voté por el candidato ese que tenía la guaguita, no me acuerdo su nombre. Alfredo. No me acuerdo. Ah, ya, marca por la mamá y su hija. Su hija. ¿Por qué votó por él? Porque tenía buenas propuestas. ¿Y usted estaba dispuesta a arriesgarse para que, si es que él hubiera llegado? ¿A ser el alcalde? Claro. Sí. Y ahora no sabe por quién votaría. No, realmente no. ¿Y qué opina usted del voto en blanco? Es casi lo mismo, ¿no? Beneficia a ambos. Al que sale, creo, por primero, el voto en blanco, ¿sí o no? Ya, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Qué opina usted sobre la política? La política actual del Perú. Ajá. La política es mal. No. Todo está mal, pues hay mucha corrupción en la política. ¿Por qué cree usted que empezó el desinterés por la política de las personas? Porque no hacen nada por el Perú. ¿Y en qué momento cree que empezó eso? ¿Desde cuándo? Desde que entró el presidente Alberto Fujimori. Y en la actualidad se habla mucho del voto en nulo, el voto en blanco. ¿Qué opina usted sobre eso? Para mí, yo siempre voto en blanco porque las personas que entran al gobierno para mí no hacen nada bueno. Pero antes, ¿usted por qué cree que a partir del gobierno de Fujimori es que se empezó por el desinterés por la política? ¿Hizo algo? Por todas las cosas que hizo. No hubo mucha corrupción. ¿Usted podría resaltar algo bueno de Fujimori? Lo bueno. Bueno, lo único bueno que hizo es que combatió contra el terrorismo. Lo bueno, claro. Lo malo es que ha matado a mucha gente inocente también. Eso fue lo malo. Y ahí empezó la desconfianza y ese interés. ¿Qué cree usted que tendría que pasar para que esa desconfianza acabe? Que entre un buen presidente, que se preocupe más por la gente humilde, pobre, que apoye más eso, la gente pobre. ¿Y qué puede opinar acerca del gobierno actual de Ollantaytambo? ¿Puede resaltar algo bueno o algo malo? ¿Cómo cree que usted está yendo su gobierno? ¿Opina usted? Sí, ¿qué opina? Allá. No, después ya me toma la mía. Sí, ya me va con ella. No resalta nada bueno en él. Bueno. Sí puedo respetarlo. No sé, de repente le parece bien el pensión 65. La beca Wow, esas 18. cosas, la beca 18. Ah, sí. Sí. Eso me parece muy bien. Bueno, la beca 18 que está apoyando mucho a la juventud, ¿no? Y el de bajo recursos.
Claro. Y a la pensión 65 también, pues apoyando a las personas mayores. ¿Podría resaltar algo malo de este gobierno o usted lo ve a medias o un buen gobierno? Bueno, para mí está medio. Que está haciendo lo que no hizo el gobierno anterior. Y si se volvía a presentar Ollantaytamala, ¿usted podría volver a votar por él? Ya. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, 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 baby.